vamos a estudiar los diferentes conflictos que hay entre las potencias europeas antes de la Primera Guerra Mundial. Para ello hay que remontarse al periodo conocido como paz armada, que va desde 1870 a 1914, que es el año en el que empieza la Primera Guerra Mundial. Este periodo se conoce así porque es un tiempo en el que los países europeos no tienen un enfrentamiento directo entre sí, pero se están preparando para una guerra inminente, por ejemplo, acumulando material de guerra. Para entender bien estos años es necesario estudiar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, los sistemas bismarckianos. Como sabéis, Bismarck era el canciller de Alemania desde 1870 a 1890. Os recuerdo que en la última etapa de la unificación alemana, Prusia se enfrentó contra Francia y ganó Prusia en la batalla de Sedan, de tal manera que ascendió al poder Guillermo I, que fue coronado como Kaiser en el Salón de los Espejos en el Palacio de Versalles, lo que fue considerado por Francia como una gran humillación. Además, se le quitó a Francia Alsacia y Lorena, que pasaron desde ese momento a pertenecer a Prusia, a la recién creada Alemania. Desde ese momento Bismarck era muy consciente de que Francia se la tenía jurada a Alemania. Empezó a surgir un sentimiento de revancha que Bismarck quería evitar a toda costa cualquier conflicto con Francia. De esta manera ideó una serie de alianzas con diferentes países europeos, de tal manera que Francia quedara cada vez más aislada. Debido a esto, también en el reparto de África que se hizo en la Conferencia de Berlín en 1885, Bismarck mantuvo una política de contención, es decir, no mostró interés en conseguir colonias en África para así dejar a otras potencias europeas meterse en el reparto de África y que pudieran surgir ciertos conflictos con Francia, precisamente en ese reparto colonial. Primero hay que tener esto en cuenta. Después hay que tener también en cuenta la cuestión de Oriente. La cuestión de Oriente viene a ser que en esta zona de aquí, que son los Balcanes, estaba el Imperio Turco, que ya llevaba bastante tiempo en decadencia, estaba muy débil y estaba retrayéndose en esta dirección, de tal manera que empezaba a estar libre toda esta zona de aquí que conocemos como los Balcanes. Habrá dos países muy interesados en ganar influencia en esta zona. Por una parte, Rusia, que la tenemos en esta dirección, y por otra, Austria-Hungría, que la tenemos aquí. El tercer aspecto que hay que tener en cuenta es el imperialismo. El imperialismo consistió en que las grandes potencias europeas, sobre todo Inglaterra y Francia, emprendieron una carrera colonial para establecer y desarrollar grandes imperios coloniales en África y en Asia. Esto se empezó a desarrollar a gran escala de manera muy precipitada a partir de 1870 y tuvo su momento álgido en 1885, cuando se celebró en Berlín un congreso en el que se hizo el reparto de África. Entonces, en apenas 1 o 2 años, África pasó a estar completamente colonizada por la mayoría de grandes potencias europeas. Todo esto es lo que hay que tener en cuenta para entender los diferentes conflictos que surgen entre las potencias europeas. Vamos a empezar con el conflicto entre Gran Bretaña y Rusia. Esto, en primer lugar, hay que tener en cuenta el imperialismo. Como he dicho, muchas potencias europeas se lanzan a desarrollar un imperio fuerte, conquistando otros territorios para crear un gran imperio. Si nos fijamos en este mapa de aquí, tenemos en verde a Rusia. Rusia se quería expandir y ganar territorio a costa de los países que tenía alrededor. Si nos fijamos, esta zona de aquí no la puede conquistar porque hay países soberanos. Entonces nos queda en Europa esta zona de aquí, que son los Balcanes. Como he dicho antes, aquí estaba el Imperio Turco, pero estaba muy debilitado y se estaba retrayendo ya hacia el sur. Entonces Rusia pretendía ganar influencia en esta zona, pero vio que chocaba con los intereses de otra gran potencia que también estaba interesada, que era Austria-Hungría. Después tenemos su intento de dominio de esta zona de aquí, pero
aquí que está la India, estaban los británicos. Los ingleses desde esta zona querían ganar influencia hacia el norte, de tal manera que rusos y británicos chocaron en Afganistán. Después aquí tenemos China, pero era un país bastante fuerte que no podían conquistar. Y por último nos queda esta región de aquí que se llama Manchuria. Manchuria también era un objetivo para los japoneses, que también estaban construyendo un imperio en ese momento. Japón ya había conquistado Corea y su paso siguiente era conquistar Manchuria, de tal manera que los rusos y los japoneses se enfrentaron en una guerra en 1904 que ganó Japón, quedándose así con Manchuria. Por esto tenemos aquí, Rusia intenta expandirse por el Mediterráneo, sobre todo por aquí, por esta zona de aquí de los Balcanes, y por eso también tenemos rivalidades coloniales en Asia Central y Oriental, teniendo en cuenta que esto es Asia Central y esto es Asia Oriental. Siguiendo con el segundo conflicto que tenemos entre Gran Bretaña y Francia, esto sobre todo se basa en los conflictos que surgen en el reparto de África tras la Conferencia de Berlín en 1885. En este mapa de aquí que aparece África vemos como en verde tenemos una línea de este a oeste que traza el objetivo que tenía Francia, conseguir todas estas colonias de aquí. En cambio, Gran Bretaña quería conseguir un imperio colonial en esta dirección, desde el Cairo hasta el Cabo. Ambos imperios, ambas potencias, chocaron en Sudán en un conflicto que se conoce como Fashoda en 1898. Inglaterra ganó esta guerra y Francia tuvo que abandonar el territorio de Sudán. Después, de esta manera vemos cómo Bismarck, que se mantuvo al margen en el reparto colonial para que otras potencias entraran en conflicto con Francia, vemos cómo lo iba logrando, porque consiguió que Gran Bretaña se enfrentara con Francia. Después tenemos el conflicto entre Francia y Alemania. Os recuerdo lo que os he dicho antes de la última fase de la unificación alemana, en la que Alemania y Francia luchan en la batalla de Sedan y gana Alemania. Desde ese momento Francia se la tiene jurada a Alemania, sobre todo porque le han quitado dos territorios, Alsacia y Lorena. En segundo lugar, la rivalidad que hay también entre Francia y Alemania es por una cuestión. Cuando en 1890 Bismarck dimite, Bismarck había tenido, como he dicho antes, una política pacifista de equilibrio europeo en el que el objetivo principal era aislar a Francia. Esta política de Bismarck se conoce como Realpolitik. Pero cuando dimite Bismarck, entre otras razones porque asciende al poder como Kaiser de Alemania Guillermo II, este cambia su política a una más agresiva que se conoce como Weltpolitik. ¿Qué significa esto de más agresivo? Que se centra, por ejemplo, en el nacionalismo, es decir, quiere dar a Alemania un sentimiento de orgullo, que sea un país fuerte, industrial, basado en un comercio estable. Esta política de la Weltpolitik sobre todo tendrá dos brazos. En un primer lugar, la armada de guerra naval. En ese momento, el país más importante de Europa a nivel de la marina era Inglaterra. Llevaba siglos basando su poder en el dominio de los mares. Hasta ese momento Inglaterra se había mantenido aislada del continente y estaba muy enfocada en su imperio. Pero cuando ve que Guillermo II empieza a construir una gran base o una gran armada naval de guerra, se siente un poco preocupada, entonces Inglaterra empezará a buscar aliados en el resto de Europa. Y por otro lugar, hay que tener en cuenta que Guillermo II, en esa política agresiva, va a intentar reclamar esas colonias que Bismarck no había querido en su momento. Bueno, pues Guillermo II intenta conseguir algunas colonias, de tal manera que en África, aquí en 1906 se instaló un protectorado
Guillermo II, intentó entrometerse en esto para quitárselo a Francia, de tal manera que hubo ahí un pequeño conflicto que por eso Alemania y Francia sale aquí rivalidad colonial en África, sobre todo por Marruecos. Después seguimos con el conflicto entre Gran Bretaña y Alemania, que ya lo he citado un poco por encima. Como he dicho, Guillermo II tiene una política mucho más agresiva basada en la reclamación de colonias y en construir una base naval o una flota naval de guerra. Hasta ese momento Inglaterra no se había visto amenazada por ninguna potencia europea, pero cuando Guillermo II empieza a construir esto, Inglaterra busca aliados porque ven a Alemania una posible amenaza. Después tenemos el conflicto entre Austria-Hungría y Serbia. Bueno, vamos a centrarnos en este mapa de aquí. Como he dicho, a finales del siglo XIX, el Imperio Otomano llegaba más o menos por esta zona y al estar muy debilitado se iba retrayendo hacia acá porque lo iban echando. Estos pueblos de aquí querían independizarse, querían dejar de depender y de pertenecer al Imperio Otomano, entonces van a buscar aliados fuertes que los ayuden en la guerra contra el Imperio turco. Estos aliados sobre todo serán Rusia y el Imperio Austrohúngaro, que eran los que estaban interesados en ganar influencia aquí. Entonces surgen unas guerras que Rusia ayuda a esta zona de aquí, vencen a los turcos de tal manera que se independizan estos países y Rusia gana influencia. Pero hay un problema. Austria-Hungría ve cómo está perdiendo influencia en esta zona y se queja. En ese momento estaba teniendo lugar una alianza entre el Imperio ruso, el Imperio alemán y Austria-Hungría. Esto pertenece a uno de esos sistemas bismarckianos de los que he hablado al principio, concretamente el primero, de 1873 a 1878. Estos tres imperios que habían firmado el Tratado de los Tres Emperadores tenían una alianza, pero cuando Rusia gana influencia en esta zona por haber ayudado a estos pueblos a independizarse de los turcos, Austria-Hungría se queja por querer también esta zona. Bismarck en ese momento se decanta del lado de Austria-Hungría, de tal manera que el Imperio ruso se enfada, por así decirlo, y sale de este tratado. A partir de ese momento, quien va a tener influencia en esta zona, sobre todo en esta de aquí, va a ser el Imperio Austrohúngaro. Teniendo esto en cuenta, estos pueblos querían, fruto del nacionalismo, construir un país para ellos solos. Este movimiento lo lideraba Serbia, que quería construir un gran país llamado Gran Serbia que tuviera toda esta zona de aquí como territorio. Si os fijáis, dentro de esta zona estaba esta, que pertenecía como he dicho, al Imperio Austrohúngaro. Por eso Serbia estaba enemistada con el imperio, porque bajo las garras de los austriacos estaba toda esta zona de aquí. Después tenemos el conflicto entre Austria-Hungría y Rusia, que como he dicho, todo se debe a la zona de los Balcanes, que era una zona que ambos querían ganar para tener influencia. Y por último está el conflicto entre Alemania y Rusia. En primer lugar, el conflicto donde pone apoyo alemán a Austria-Hungría es por lo que acabo de citar. Ese pacto de los tres emperadores entre estos tres imperios va a provocar que Bismarck se decante del lado del Imperio Austrohúngaro, de tal manera que va a crear una enemistad con el Imperio ruso. Y la convergencia franco-rusa, esto es importante porque cuando este tratado se rompe, este triple pacto se rompe, Bismarck tiene que reelaborar esos acuerdos. Va a crear un acuerdo entre Alemania, Austria-Hungría e Italia, pero
de manera secreta va a hacer un pacto entre Alemania y Rusia, que se llama Pacto de Reaseguro. ¿Esto por qué lo hace? Porque como Bismarck sabía que Francia se la tenía jurada a Alemania, sabía que en el caso de tener una guerra, el flanco de guerra iba a estar aquí. Y quería por todos los medios conseguir que Rusia no se metiera del lado de Francia, porque si Rusia se mete en el lado de Francia significa que aquí va a tener otro flanco de guerra, y eso lo quería evitar. Entonces hace un pacto secreto con Rusia que decía que si Francia había una guerra entre Francia y Alemania, Rusia no iba a ayudar a Francia, y si había una guerra entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia, Alemania no iba a ayudar al Imperio Austrohúngaro. Este pacto secreto, el pacto de reaseguro, se acaba en 1891, y a partir de ese momento no se renueva porque Rusia empieza, lo tenéis aquí, porque Rusia empieza un acercamiento con Francia. Francia en ese momento estaba invirtiendo en la industria de Rusia y firman un tratado en 1892. Este tratado será muy importante porque años después, en 1904, ¿os acordáis que os he dicho que Gran Bretaña, cuando se ve amenazada por Alemania, busca aliados en el continente, y el aliado principal que va a encontrar Alemania va a ser Francia? Entonces Gran Bretaña y Francia firmarán un acuerdo que se llama la Entente Cordiale, y así tenemos uno de los bandos de la guerra, porque Francia tenía un pacto con Inglaterra y tenía un pacto con Rusia, de tal manera que estos tres van a formar el bando de la Triple Entente. Y el otro bando, que es el bando de la Triple Alianza, viene del segundo pacto que hace Bismarck entre Alemania, Austria-Hungría e Italia en 1882.